Un saludo para todos ustedes, personas que verán este video, y para los hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones para ustedes. Nuevamente daremos a conocer una verdad bíblica. Y el tema será, como está ahí arriba, el bautismo del Espíritu Santo. Este tipo de bautismo del Espíritu Santo es muy practicado y lo creen comúnmente las personas de índole pentecostal, los cuales creen en dos bautismos: el bautismo en agua por inmersión y un bautismo especial del Espíritu Santo, que es algo que les viene desde arriba, les hace hablar según ellos en lenguas y en otras diversas manifestaciones de estado de éxtasis, caídas, llanto y diversos estados de ánimo. Y a eso ellos le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Veremos a la luz de las Escrituras si hoy en día esto es bíblico o no. Si no es bíblico, no es de Dios. Debemos hacernos la pregunta: ¿a quiénes llegó el Espíritu Santo con poder el día de Pentecostés directamente desde el cielo? La respuesta la tienen las Escrituras. Veremos en Hechos 1:1, que relata Lucas. Continuando después de su evangelio, nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado se está refiriendo al evangelio de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hablando su ministerio en el Evangelio Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí se está refiriendo a su ascensión a los cielos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Antes de ascender a los cielos, le había dado mandamientos, mandatos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Podemos apreciar que nos está relatando Lucas en Hechos, el primer capítulo de Hechos, que nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, estuvo apareciéndose durante 40 días. Esto nos dice que el Señor estuvo después de su resurrección en la tierra 40 días antes de ascender. Y como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado al final de la fiesta de la Pascua judía, el día de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Y si Él estuvo presentándose vivo durante 40 días antes de ascender a los cielos, el día de Pentecostés llegó 10 días después de su ascensión. Sigamos con las Escrituras. La ascensión. Y les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y estando juntos, le dice en el 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. A los apóstoles les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta cuando llegue el bautismo del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles, dentro de no muchos días.
les dijo antes de ascender. Después viene la ascensión del Señor. Después viene, en Hechos 1:12, la elección del sucesor de Judas. Como había muerto Judas, se eligió su sucesor, y el sucesor fue, como lo dice aquí, Matías. Esto sucedió el día de la ascensión del Señor, que los apóstoles fueron al aposento alto donde estaba María, los 120 eran como reunidos, y ahí escogieron el sucesor de Judas. Pero continuando, en Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice el hecho de la venida del Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Vamos a relatar un poco. Cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora estamos en otro tiempo. Estamos 10 días después de la ascensión del Señor y de la elección del sucesor de Judas. Y el día de Pentecostés era una fiesta judía muy importante. Por lo tanto, llegaban judíos de todas las naciones, porque como ellos estaban repartidos por el mundo antiguo, llegaban a celebrar a Jerusalén el día de Pentecostés. Por lo tanto, había mucha gente de todos países. Veamos cómo sigue relatando en Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No sabemos quiénes eran los que estaban juntos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Tengamos en cuenta que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí está en masculino, cada uno de ellos. Por lo tanto, no hay presente damas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Como lo había explicado, a esa fiesta llegaban judíos de todas las naciones. Y hecho este estruendo, o sea, un estruendo que les llamó la atención, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿A quiénes le estaba oyendo hablar en su propia lengua, en sus propios idiomas, a la gente que estaba el día de Pentecostés en Jerusalén? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, la gente decía, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aquí nos dice una seña. Primero, ellos, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los apóstoles eran todos galileos, salvo Judas. Pero todos los apóstoles eran galileos, de la región de Galilea, al norte de Judea. Y eso ya no está hablando, que lo que están hablando en lengua son varones galileos. Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, estaban hablando en lenguas, en idiomas de la época de cada persona que visitaba Jerusalén. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestras lenguas, lo vamos a resaltar, en nuestras lenguas. Estos varones galileos estaban hablando
en lenguas propias de cada cual que estaba en Jerusalén, de diferentes países, sin haberlo estudiado previamente. Las maravillas de Dios, continúa, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto que estos varones galileos hablan en las diferentes lenguas en que somos nosotros? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto del jugo de la uva, o están borrachos, los que no entendían. Entonces, dice en el 2:14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, recordemos que en el versículo Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y después eran varones galileos, y después dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, porque estaban sentados, por lo tanto eran los 12 apóstoles, incluyendo al que había sucedido a Judas, Matías, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. No hay duda alguna que cuando llegó el Espíritu Santo directamente desde el cielo el día de Pentecostés, el día que se inició la iglesia, ese bautismo que se denomina le llegó directamente desde el cielo a los 12 apóstoles, no a los 120, porque eso sucedió el día que eligieron al sucesor de Judas, que fue Matías, y fue 10 días antes. Esto está sucediendo 10 días después, no están los 120. Es por eso que las Escrituras hay que leerlas detenidamente y comprenderlas, porque no es ninguna base bíblica afirmarse en este texto que hemos leído de Hechos 2, en cuando llegó directamente desde el cielo a los 12 apóstoles el Espíritu Santo con poder y hablaban en diferentes idiomas, afirmar que eso mismo está sucediendo en algunas iglesias, sobre todo de corriente pentecostal, porque fue a los 12 apóstoles. Continuaremos con otro ejemplo, el ejemplo de Cornelio, el gentil centurión romano. Gentil eran las personas que no eran judías. Y este relato está en Hechos capítulo 10. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 10. ¿Qué nos dice en Hechos capítulo 10? A partir del versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Qué podemos apreciar acá? Podemos apreciar que está relatando que en Cesarea, una ciudad de Israel, estaba un centurión romano, el cual oraba mucho al Dios de Israel, hacía limosna y era muy piadoso, pero era un gentil, era un no judío. Continuemos con palabra de Dios. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Podemos apreciar que el ángel le dice a Cornelio que todas sus oraciones y sus limosnas han sido escuchadas por Dios, y que él tiene que mandar a buscar al apóstol Pedro, que está en la ciudad de Jope, junto al mar, hospedado por Simón el Curtidor. Tiene que mandarlo a buscar y él le dirá lo que tiene que hacer. Veamos cuando llega Pedro qué es lo que sucede. En Hechos 10:24 continúa. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Nos está diciendo que era abominable para un judío entrar a la casa de un gentil o un extranjero, pero que Dios ya le había mostrado a Pedro que no podía llamar a ningún hombre inmundo y no digno. Continuemos con palabra del Señor. Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Aquí podemos apreciar cómo Cornelio le cuenta su historia con el ángel, que el ángel le pidió que tenía que mandar a buscar a él, a Pedro. Y ahora veamos qué sucede. Entonces Pedro, el 10:34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron atónitos los judíos que acompañaban a Pedro de que también a ellos se les derramó el don del Espíritu Santo igual que el día de Pentecostés. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Ahí podemos apreciar, estimados oyentes, que en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo directamente desde el cielo con poder, al igual que el día de Pentecostés, con el motivo de que los judíos comprendieran de que el Evangelio para salvación era también para los gentiles, porque ellos recibieron lo mismo que pasó en el día de Pentecostés. Lo repito, con el motivo de convencer a los judíos de que el Evangelio era para todas las naciones. Por eso se sorprendieron y quedaron atónitos los judíos que acompañaron a Pedro. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Les bautizó en el agua para completar todo. Esa es la verdad. En solamente 2 ocasiones el Espíritu Santo fue derramado con poder desde el cielo mismo. El día de Pentecostés a los 12 apóstoles, para que se convenciera el pueblo de Israel y de todas las naciones que estaban ahí. Hablaron en lenguas también, para que vieran que el mensaje era de Dios. Y en la casa de Cornelio, para que Pedro y todos los judíos comprendieran de que el Evangelio también era para todas las naciones, también incluía a los no judíos. Iniciaremos ahora con los otros textos para ver esta verdad del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos otros textos en cuales pueden afirmarse algunas personas para justificar hoy en día que llega el Espíritu Santo directamente desde el cielo? Veamos, vamos a ir a la Escritura, específicamente en Hechos 8. En Hechos 8 nosotros vamos a poder apreciar en Hechos 8, aquí apreciaremos lo siguiente. Cuando predica el Evangelio en Samaria Felipe, pero este no es el Felipe apóstol, sino que el Felipe diácono, que en Hechos 6 los apóstoles le habían impuesto las manos y nominados como diáconos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. Veamos este asunto. Veamos qué está diciendo, qué nos ha dicho hasta el momento. Que Felipe, el Felipe diácono, había viajado a la región de Samaria durante una persecución y predicó el Evangelio de Cristo. Y él hacía muchas señales, pues los apóstoles le habían impuesto las manos en Hechos 6. Y creía en el Evangelio de Cristo. Y creyó también Simón el mago, a quien la gente creía que era algún grande de Dios. También creyó por las señales que hacía Felipe, el mago Simón. Continuemos. A este, hablando, oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo, refiriéndose a Simón el mago. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vamos a ver que dice que se bautizaban, lo vamos a resaltar, hombres y mujeres. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que cuando Felipe predicaba el Evangelio del Señor, creyó Simón el mago y toda la gente y se bautizaban hombres y mujeres. Al creer se bautizaban. Sigamos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, también fue bautizado Simón, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí hay algo importante que debemos considerar. Que Lucas está relatando que mandaron a llamar a Jerusalén a Pedro y a Juan, porque no había descendido el Espíritu Santo. Entonces oraron y le impusieron las manos a los creyentes de Samaria y venía el Espíritu Santo, y ahí Simón el mago quiso comprar ese poder. Pero ¿qué vemos aquí en realidad? ¿Cuándo se entrega el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se entrega con la imposición de las manos de los apóstoles, como dice el texto, porque si nos vamos al texto que hemos leído, podemos deducir que el Espíritu Santo se recibe por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero no es así. Vamos a Hechos 2. Cuando se predicó en Pentecostés. Vamos a ir a Hechos 2. Marcamos Hechos 2, ese día de Pentecostés. Cuando está terminando de predicar ya Pedro, les dice a todos los presentes:
Al oír esto, la gente se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, recuerden la primera predicación el día de Pentecostés del Evangelio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamar. Y ese día se bautizaron como 3.000 personas, dice la Escritura. Entonces esas 3.000 personas que Pedro les dijo: arrepiéntese y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas 3.000 personas no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Claro que lo tenían, pero no estaba manifestado hacia el exterior con poderes como había sido el día de Pentecostés. Entonces lo que hemos estado leyendo en Hechos 8 que sucedió en Samaria con Felipe, que tuvieron que llamar a Pedro y Juan, los apóstoles, era para que le entregase los poderes espirituales de la manifestación del Espíritu Santo. Eso impartían los apóstoles, los poderes espirituales de la manifestación del Espíritu Santo. Solamente los apóstoles lo impartían. Podemos ver otro caso. Vamos a ver en Hechos, otro caso, podemos ver en Hechos, capítulo 19. Veamos Hechos capítulo 19. ¿Qué sucedió? Aquí Pablo está en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos, este era un evangelista, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Veamos un momento esto. Pablo encontró a ciertos discípulos en la ciudad de Efeso y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dicen: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? Miren la pregunta. ¿En qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Se refería al bautismo de Juan el Bautista. ¿Y qué le contesta Pablo? Veamos. ¿Qué contesta Pablo? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados, o sea, lo inmersió en agua. Los bautizó nuevamente para que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué pasó? Pablo, después que los bautizó, le impuso las manos y dice Lucas, que está relatando en el libro de Hechos, que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Lo que vino sobre ellos fue la manifestación de poder del Espíritu Santo que daban los apóstoles. Por lo tanto, tampoco estos textos son argumentos para decir que hoy en día se está derramando el Espíritu Santo
directamente desde el cielo con esas manifestaciones extrañas que tienen algunas personas, y con lenguas extrañas y llanto y expresiones extrañas. No es argumento, porque los apóstoles, para confirmar, ellos al imponer las manos sobre las personas, les daban la manifestación del Espíritu Santo con poder, porque ya el Espíritu Santo estaba morando en ellos al ser bautizados. Entonces, estimados oyentes, ¿cuál es la verdad con respecto al bautismo del Espíritu Santo hoy en día que llega desde el cielo, según algunas personas, con manifestaciones extrañas? Primero, la única vez que llegó desde el cielo mismo fue el día de Pentecostés a los 12 apóstoles. Y ellos predicaron el Evangelio después de eso a toda esa multitud que se agolpó por esta maravilla, y se bautizaron como 3.000 personas para pertenecer a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Después sucedió, como lo habíamos visto mediante las Escrituras, en la casa de Cornelio, un gentil, descendió el Espíritu Santo con poder desde el cielo mismo a los que habitaban en la casa de Cornelio, para demostrar a los judíos que el Evangelio también era para los gentiles. Y estos otros dos textos son que los apóstoles impartían no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya había sido entregado en el momento que las personas se bautizaban al creer en el Evangelio, sino que ellos impartían las manifestaciones del Espíritu Santo, los poderes de los dones milagrosos. Lo mismo pasó con Pablo. A aquellos que solamente habían tenido el bautismo Juan, los bautizó nuevamente en agua para que recibieran el Espíritu Santo con el bautismo creyendo en Cristo, y luego le impuso las manos para la manifestación del Espíritu Santo con poder en ellos, porque Pablo también era un apóstol. Esa es la verdad. Hoy en día el Espíritu Santo se recibe al creer, confesar el nombre de Cristo, arrepentirse de los pecados, bautizarse por inmersión, y Él, porque solamente Dios y Cristo, te da el Espíritu Santo en tu corazón y te agregará a la iglesia que te tiene preparado. Esa es la verdad, estimados oyentes y hermanos. Si hoy en día hay personas que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua y hacer manifestaciones extrañas, los demás miembros de su iglesia que no hacen esas cosas no tienen el Espíritu Santo. Claro que lo tienen si se han bautizado correctamente y han obedecido el Evangelio correctamente. Pero no es ninguna prueba estas manifestaciones extrañas, caídas, éxtasis, lenguas que nadie entiende, de que tienen el Espíritu Santo. La prueba será de que es un espíritu que los tiene engañados, un espíritu hereje, un espíritu sentimental y emocional que tiene engañado a muchas personas. Esa es la verdad comunicada, estimados oyentes y hermanos. Espero que les haya servido, lo hayamos edificado, y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.